Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa en el que hoy, pues siguiendo esta senda del gótico que hemos estado explorando a lo largo de octubre, vamos a revisitar pues un clásico de clásicos, ni más ni menos que Drácula de Bram Stoker, o por ahí vamos a empezar, que bueno, es probablemente el conde más célebre de la literatura mundial y sin duda pues el conde del gótico, ¿no? Y entonces, siguiendo esta senda, pues nos vamos a ir un poco a sus influencias, al gran legado que ha dejado, pues tanto en páginas como en pantalla, y que con el tiempo se ha ido consagrando, digo yo, como en un ícono, ¿no? Es un ícono dentro de la cultura popular. Y para guiarnos en esta senda oscura, ¿no? Y siniestra a veces, pero también llena de revelaciones literarias, me da mucho gusto que hoy me acompañe Marina Azagua, que además de cazadora de vampiros, les cuento que es escritora, editora, traductora y antropóloga, y que reflexiona su trabajo en torno a los gestos archivísticos, las políticas de la representación, los efectos de la violencia y las diversas formas de resistencia colectiva que surgen ante sus efectos. Es autora pues, de un par de libros de ensayo, como Ausencia Compartida y Retrato Involuntario, así como de la novela Archivo Agonía. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y editora en Antílope. Marina, qué gusto tenerte aquí. No, gracias a ti, Andrés, por invitarme. Oye, a lo mejor yo me gustaría empezar con una pequeña gesto hacia... ¿Cuándo leíste Drácula por primera vez? ¿Cuándo se te cruzó en el camino? Fíjate que Drácula lo leí en la primaria, una versión acortada, y creo que es de los primeros libros serios que leí siendo bastante niña, ¿no? O sea, como serios en el sentido de como una gran obra literaria. Claro. Y me obsesionó muchísimo, me encantó. Me acuerdo muchísimo de estar en la primaria en bancas y que un niño más grande me decía como, claro que no lo has leído. Y yo, claro que sí lo leí. Y entonces me hacía preguntas y yo me sabía las respuestas. Entonces fue como un libro que me acompañó en un momento muy crucial donde se ponía en duda si yo sabía. La integridad. Y tenía las posibilidades, gracias al libro, de defender mi sí saber cosas. Oye, pero entonces eres una niña lectora, porque, digamos, es una obra demandante, ¿no? Sí, era una niña lectora, pero de nuevo, o sea, leí una versión acortada, pero el hecho de que me gustara tanto hizo que después, muy pronto, no sé, quizás yo creo que en la secundaria, ya leí la versión completa. Ajá. Y después lo tuve que releer estando en el doctorado, estudiando antropología, en una clase sobre medios y lo siniestro. Y ahí ya como que hice un clavado muy profundo a la novela y se volvió una de mis novelas favoritas. Fíjate. A ver, y a lo mejor compartamos para quienes no lo conozcan. O sea, estoy seguro que todo el mundo conoce Drácula como el mito, pero no sé si todo el mundo ha leído el libro. ¿Qué lo hace así como tan especial? Bueno, para mí es un libro crucial en la historia de la literatura porque es un libro donde hay un artefacto narrativo muy particular, que es que el libro no está narrado en tercera persona o en primera persona, o sea, no tiene un narrador omnisciente, sino que el libro es un archivo. Entonces hay quien le llama novela archivo o novela documental, o hay un término que a mí me gusta mucho que es una novela dossier, también es como un concepto que se usa, que son novelas que están compuestas no de una narración como unificada, sino que lo que recibe el lector es un compendio de documentos. Claro. Y el lector entonces se ve como posicionado en la situación del archivista o del detective que está recibiendo estos pedazos de evidencia y está construyendo una historia a partir de ellos. Claro. Entonces, por ejemplo, en Drácula, las primeras frases de Drácula, dice el libro como... Tiene un párrafo muy pequeño que dice, este es el compendio de documentos acerca de este caso súper extraño que ocurrió en tales fechas, en tales lugares, pero estos son los hechos, ¿no? O sea, como que no hace un intento la novela de establecer una como neutralidad de los hechos, que es muy de la época, ¿no? O sea, es muy de un impulso de construir una objetividad en oposición a una subjetividad como más como de lo supersticioso, de lo salvaje y tal, es como que el progreso es
objetivo, ¿no? Y lo que recibe el lector es el diario de Jonathan Harker, telegramas, recortes de periódicos, el diario de Mina Harker, el diario del Dr. Seward, y lo que vemos es un montón de diferentes tipos de tecnologías de la escritura que se juntan en una novela. O sea, es que tú dices eso y yo, sí, esto es súper moderno. Es muy moderno, exactamente. O sea, porque tiene ya, pues, más de un siglo, pues, ¿no? Y tú me cuentas eso, yo sigo pensando como si yo fuera a escribir un libro. Sería difícil que yo lo pensara así, ¿no? Con todos esos agentes y registros. Y es bonita la idea de eso, de entregar ahorita que estás diciendo, me imagino una caja, como que te abren un caso congelado, ¿no? Antiguo, y pues te tienes que hacer tu propia versión. Y cuando tiene que ver además con algo sobrenatural, Exacto. Está buenísimo que pues, el lector decide, ¿no? O sea, qué tanto es su gestión de este cuate, o si es un vampiro, ¿no? Sí, esa oposición entre como la idea de la ciencia que se sustenta en lo objetivo y los hechos y lo verificable, está en oposición al vampiro mismo, que es como la encarnación de la superstición, de lo pagano. Entonces vemos un mundo en conflicto. O sea, justo es el advenimiento de la revolución industrial, es un momento en el cual hay esta batalla entre esas diferentes formas de ver el mundo, ¿no? O sea, como le creemos a nuestro instinto, a nuestro miedo, a lo que nos dicen, no, por esa parte del bosque no camines, o decimos como, no, pero aquí solamente hay árboles y luz y hay una idea y una percepción de miedo, pero ¿qué es realmente lo verdadero, no? Claro. Y además, bueno, o le creemos a todos la mitología popular, ¿no? Porque finalmente esto abreva, la figura del vampiro pues, se ha ido nutriendo pues, a lo largo de siglos. Según yo, pues Bram Stoker fue el que lo puso ya en otro canal, pero venía pues hilvanando con cuestiones que estaban por ahí en la psique. Sí, hay una larga historia de los vampiros y el vampirismo. Por ejemplo, en los estudios de la arqueología hay toda una rama del estudio de las tumbas de personas que eran vampiros, que eran considerados vampiros, ¿no? Entonces no, o sea, se trataba el cuerpo de una manera en particular, la cosa de las estacas, no se les ponía, no se acomodaba la tumba, va viendo en la misma dirección que todas las demás tumbas, o fuera de los cementerios. Entonces son espacios donde hay como una porosidad, ¿no? Entre la vida y la muerte, entre lo que está vivo y lo que no está vivo. Entonces el vampiro es esa materialización de, es un ser que puede estar vivo y no vivo al mismo tiempo. Y por eso después, claro, que se emparenta con los zombies y con Frankenstein y con un montón de otros espacios de terror y de horror, donde lo que hay es una inestabilidad de qué es lo perceptible y qué es lo que está vivo y en qué podemos confiar. Claro. Oye, pero digamos, este tipo de vampiro ya de Bram Stoker, si muerde y hace todo esto que luego fue la reconstrucción del vampiro, ¿o no? Pues hay como toda una genealogía de diferentes tipos de vampiros, ¿no? Y de diferentes tipos de vampirismos. Lo que es muy curioso del vampiro en Drácula es que en realidad lo vemos bastante poco. O sea, y esto se vuelve un tropo en la literatura de monstruos en general, es como qué tanto vemos y no vemos al monstruo. Y eso lo vuelve más misterioso. Exactamente. Ahí está como lo siniestro y está también como el suspenso, el rol del suspenso, ¿no? Que es fundamental en toda la literatura de terror. Claro. Oye, Marine, ¿qué piensas de las adaptaciones cinematográficas que se han hecho? Pues sí son muy variadas y creo que es como todo un tema analizarlas y ver de qué maneras abrevan de la novela original, a veces también abrevan de la cultura popular acerca de los vampiros y lo vampírico. Sí. Mi ultra favorita es Nosferatu de Murnau, creo que no es superable. Y luego, por ejemplo, hay distintas versiones que se enfocan en ciertas partes de la novela, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un periodo de tiempo en la novela, hay un evento que ocurre en la novela que es importante, que es que el conde lo que está intentando hacer es mudarse de Transilvania a Londres. Ah, es cierto. Y en ese trayecto termina necesitando ir en barco.
Claro. Entonces, ese como trayecto, ese viaje del vampiro hacia Occidente, o sea, hacia la cuna de la civilización, porque Revolución Industrial y Londres, lo que hay ahí es una metáfora de como de la invasión de lo pagano y de lo supersticioso y de lo incivilizado a la civilización, ¿no? Claro. Y ese trayecto ocurre en un barco. Y el barco, empiezan todos a enloquecer en el barco por la presencia del vampiro y entonces eventualmente llega el barco solo, sin nadie, a costas de Inglaterra, ¿no? Y entonces es como todo un misterio. Y hay un pedazo donde hay el diario del capitán del barco. Entonces, por ejemplo, hicieron una adaptación que solamente es lo que ocurre en el barco, Claro. ¿no? Entonces, eso es algo que está oculto dentro de la novela, pero a mí me gustan mucho las adaptaciones donde se ahonda en una sección que tal vez en un libro solamente era un atisbo de algo y entonces más bien en la adaptación lo que hacen es crear todo un submundo, ¿no? Claro, o sea, se asoma ahí a esta atmósfera y te enseña un cuarto que no habías visto. Exactamente. Eso está padrísimo. Entonces, tal vez en la novela no sabemos exactamente qué ocurrió en el barco, solamente sabemos la versión del capitán, pero en la adaptación sí se trata de reconstruir, bueno, ese pedacito de la vida del conde, ¿no? Sí. ¿Y la de Coppola? Que es a lo mejor la que ubicamos. Fíjate que esa la vi siendo hace muchísimos años y la recuerdo siendo como una romantización un poco. Pero, ¿no? Exacto, y más pop, y como que se enfocaba mucho, según recuerdo, en mi imaginario, en como el tema de lo sexual y la seducción. Totalmente. Entonces, claro, esa es una beta de cómo analizar y cómo abordar el tema de cómo lo no científico, lo de la superstición, lo incivilizado bueno, y la es lo erótico. sexual es eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Perfecto, pues se nos está acabando el primer bloque. No le cambien porque ahorita que regresemos nos vamos a ir un poquito más atrás a de dónde vienen los vampiros, al menos literarios, y también vamos a hablar de otro monstruo muy gótico. Así que vamos y venimos. Qué bueno que no le cambiaron, o se acaban de sintonizar. Les cuento que estoy platicando con Marina Sagua. Estuvimos hablando de Drácula, del Drácula de Bram Stoker, ¿no? De este vampiro. Y ahorita queremos irnos un poco más atrás, pero ahorita nos dimos cuenta qué tanto más atrás, porque a veces se piensa que Frankenstein y Drácula son como coetáneos, y en realidad estamos viendo que fue casi 80 años después que Bram Stoker publicó este libro, a aquel verano polar, que a lo mejor ustedes han escuchado y si no les contamos brevemente, que debido a una explosión volcánica hubo un par de años en que el clima mundial se vio trastocado, en especial en Europa, y entonces pasó que tuvieron estos veranos polares, les llamaban, es decir, que no salía el sol, llovía todo el día, muy gótico todo eso. Y este grupo de amigos de Lord Byron, pues se fueron a refugiar al castillo de Lord Byron. Y es esa famosa anécdota que estando en ese castillo, ¿no? Entreteniéndose, Lord Byron los reta, son 5 o 6 personas que están ahí, creo, y les reta hacer un cuento de fantasmas. Creo que en parte influenciado por la literatura alemana, y un cuento de fantasmas o de terror, vaya. Y ahí entre los que se crearon, pues están ni más ni menos que Frankenstein de Mary Shelley y una novela del vampiro, ¿no? Se llama El vampiro, de Polidori, que creo que era el doctor era médico Polidori, creo que era el doctor de Lord Byron. Entonces, uno puede imaginar esa reclusión y a lo que lleva esta especie de cambio climático momentáneo, ¿no? Que pues con todo que estaba ahí en el ajo, pues en 1818 me dijiste que había salido Frankenstein en su primera versión. Y que es una locura, ¿no? Frankenstein, porque pues otra vez otra novela que se adelanta un montón a su tiempo. Y que tú lo lees hoy y parece pues, bastante moderna, como que tiene parte epistolar, tiene otra parte así como, pues un poco como novela de viaje, ¿no? En que le cuenta el capitán del barco a una prima, creo que le está contando las cosas que ve y no ve, y este personaje que se encuentra ahí en la nieve. Y también otra vez una novela en la que el monstruo no sale tanto como a veces pensaríamos, ¿no? Sí, así es justo. A mí me encanta la historia de cómo surgió Frankenstein en esa villa en Ginebra durante el verano donde no dejaba de llover,
porque además siento que es muy vigente a nuestra circunstancia actual, ¿no? O sea, de qué manera la literatura y los temas que nos involucran se van a ver modificados por el cambio climático, Claro. ¿no? Y por ejemplo, tal vez no podríamos imaginar el surgimiento de, no sé, Mad Max sin la desertificación, ¿no? Total. Por poner un ejemplo nada más. O tal vez va a haber como nuevas novelas acerca de la lluvia sin parar, ¿no? O Inundaciones o... las inundaciones o los huracanes. O sea, ya de por sí, al menos en el cine, tenemos como toda una disposición variada de artefactos apocalípticos, Apocalípticos, de dónde escoger. Pero este quizás es de los primeros libros que surgen de un microapocalipsis climático que influyó en una obra literaria, ¿no? Frankenstein también, como dices, también se parece a Drácula en esta característica de ser una novela de tener distintos tipos de narrativas y de documentos y de voces, o sea, también es como intertextual y tiene el inicio y el final son cartas, justo epistolares, que también aparecen muchísimo en Drácula, pero con tecnologías diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Drácula ya hay telegramas. Ya, claro. Y eso... 80 años. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, si Frankenstein se publicó en 1818 y Drácula dijimos que se publicó en 1897. Fíjate. ¿No? Entonces, son casi 3 generaciones entre uno y otro y, sin embargo, comparten preocupaciones. Y esas preocupaciones que comparten en Frankenstein como que se terminan de cristalizar en la preocupación de cuáles son las consecuencias del progreso. Y estamos hablando de inicios del siglo XIX, ¿no? O sea, todavía no veían las consecuencias de ese progreso, pero ya se intuían. Entonces, es básicamente la historia de un hombre que decide que quiere crear la vida, quiere descubrir la chispa de la vida y quiere crear a alguien, un ser, a partir de muertos, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos esta como porosidad. Natural, ¿no? Sí. Exacto, la intervención sobre el orden natural de las cosas y la porosidad entre lo vivo y lo muerto. Y el monstruo que crea resulta que sí tiene más o menos conciencia y entonces quiere tener una pareja. Claro. Y entonces le pide al doctor Frankenstein que se la cree y el doctor Frankenstein no puede. Su conciencia no se lo permite y entonces el monstruo empieza a ejercer la venganza. Al está condenado a la soledad, ¿no? Y al ostracismo así de la sociedad. Exacto, exacto. Que lo creó. Exactamente, o sea, sí. Que lo creó. Y una cosa que es muy increíble en esta novela es que se narra en como estructuras de fractálicas, ¿no? Entonces es más o menos un fractal porque empieza la novela con la narración de un capitán de barco, un explorador que quiere llegar al Polo Norte y que se encuentra en el Polo Norte a un señor en un trineo, como medio vagando en el Polo Norte, que es el doctor Frankenstein que le termina contando la historia del monstruo, ¿no? Entonces como que tenemos esta como estructura de cajas chinas, que es muy increíble y muy maravillosa, y que al final del camino lo que acaba es generando un paralelo entre la aventura del capitán, que quiere llegar al Polo Norte, medio sin sentido, porque qué sentido realmente tiene llegar al Polo Norte. La ciencia como, o sea, es un poco esas fronteras, ¿no? Exacto. Sí. Y el deseo del doctor Frankenstein de crear algo, de encontrar esa chispa de la vida. Y en ambos casos lo que hay es un posicionamiento de los riesgos de la ciencia. A mí me parece una novela absolutamente vigente en este momento, especialmente pensando en la inteligencia artificial. Pensando que ese es el Frankenstein, ¿no? Ese es el Frankenstein. Cuando nos pida, no sé qué nos va a pedir. ¿Qué nos va a pedir la inteligencia artificial? Oye, pero y me decías algo que yo no sabía, que hay varias versiones de Frankenstein. Hay muchas versiones de Frankenstein y es muy interesante la historia, porque de esas diferentes versiones. Entonces hay un manuscrito de 1816 y 17, que fue cuando lo escribió Mary Shelley en la villa de Otati en Ginebra, que digamos es el más original, ¿no? O sea, es el manuscrito más antiguo y lo más cercano a Mary Shelley. Pero después, en la edición de 1818, ese manuscrito original tuvo intervención de Percy Shelley, el que se volvería, en ese momento no eran esposos, pero se volvería el esposo de Mary Shelley. Gran poeta, también justo del grupo de Lord Byron.
y que pues como ocurre de manera natural cuando dos escritores son pareja, pues se leen mutuamente, de la misma manera que ocurre con las amistades, se leen mutuamente. Entonces todos los escritores, si guardáramos todos los manuscritos de toda la gente que lee nuestros libros y les mete mano, pues tendríamos diferentes manuscritos. En este caso se guardaron, entonces sí sabemos más o menos cuánta mano le metió Percy Shelley. Entonces, la primera edición, que salió en 3 volúmenes, es de 1818 y sí tiene mano de Percy Shelley. Y luego, eventualmente, Mary Shelley le fue editando y le fue editando mucho. Hay una edición de 1823, creo, y luego la de 1831. Y generalmente la que leemos es o la de 18 o la de 31. Y pues sí hay un abismo de diferencia porque la de 18 tiene mucha mano de Percy Shelley. La del 31 es Mary Shelley modificando lo que le metió de mano su esposo, ya el muerto. Ya. Entonces, sí hay 2 versiones de Frankenstein. Bueno, si nos quisiéramos ir como a lo más original, sería el manuscrito de 1816, pero no tendría las ediciones de la misma Mary Shelley. Claro. Sería como su primer saque. Claro. Entonces, sí está muy interesante ver pues cómo un manuscrito realmente tiene tantas vidas y que a veces los libros no tienen una vida tan estable como nos imaginamos. Y creo que rompe un poco el orden natural de la industria editorial de hoy en día, que es esta idea de que la obra está ya congelada cuando la publicas. Fíjate, Mary Shelley, así como su científico revive un muerto, ella está manteniendo viva su obra. Sí. Yo no sé si plenamente consciente de lo que había creado. Puede ser que ella supiera, estoy aquí dejando un legado. Que bueno, si Drácula es famoso, digamos, en la cultura popular, pues Frankenstein al mismo nivel, ¿no? Exacto. O sea, ya son así, sí, son íconos, pues, o sea. Y ambos son personajes que un poco exceden los libros, o sea, porque son una versión de sí mismos en los libros cuando los leemos, pero de hecho, si hoy en día leemos los originales, nos sorprende como, yo creí que iba a ser esto o aquello, ¿no? Por ejemplo, el monstruo mismo, ¿no? En Frankenstein, en la novela, el monstruo no tiene nombre, es la criatura. Y luego en la cultura popular se ha transformado en que el monstruo es Frankenstein, pero en el libro es el doctor Frankenstein. Claro. Y acabamos como consolidando que su creación tiene su nombre. Sí. ¿No? También muy patriarcalmente. Está muy interesante. Oye, y bueno, brevemente porque se empieza a ir el tiempo, pero no deberíamos dejar pasar la oportunidad también de mencionar algo del gótico tropical, ¿no? A lo mejor el gótico latinoamericano, porque hemos tenido escritoras y escritores, ¿no? Que siguen haciendo, pues, guiños, ¿no? Sí. Y justo es muy interesante pensar en el gótico más allá de ciertas épocas históricas. Y creo que la distancia un poco que descubríamos ahorita entre Frankenstein y Drácula, de casi 80 años, nos demuestra cómo el gótico es una preocupación, pero no necesariamente es algo que sea del siglo XIX. O sea, sí, digamos, en su origen, pero en realidad, bueno, y de hecho vendría desde el 18, pero existen esas preocupaciones en nuestras vidas actuales. Entonces, por ejemplo, pensar en el gótico latinoamericano que viene como pensando desde Horacio Quiroga, ¿no? Entonces, los cuentos de Horacio Quiroga, o sea, hay una relación con las preocupaciones de Frankenstein, con las preocupaciones de Drácula. ¿Qué pasa cuando el progreso entra a la naturaleza? ¿De qué manera la naturaleza ejerce venganza en contra del progreso, ¿no? O sea, ejerce resistencia en contra del avance del progreso y de la civilización que va destruyéndola, ¿no? O pensando en Mariana Enríquez hoy en día, de qué manera la violencia política no procesada vuelve como fantasmagóricamente a ejercer como terror en el presente. A saltar, sí, al Exacto. Presente. Entonces, el gótico yo diría que es una preocupación con sí lo oscuro y lo siniestro, y tiene como una estética muy específica, digamos oscura, pero también tiene una preocupación por de qué manera el pasado no resuelto vuelve para asediarnos. Esos sótanos que están ahí. Sí, claramente, fíjate que ahora que lo pensaba en la revista, que si ustedes no la han leído, pues chéquenla, porque si no la consiguen, en versión impresa, pues cuesta 50 pesos y son casi que antologías, lo veo yo, son muy lindas. Pero si no, está en línea, gratuito. Y justamente hay un texto de Mariana Enríquez, fíjate, hablando un poco de lo que ella hace y de lo que la motiva y de lo que la ha influenciado, ¿no? Está bastante interesante.
Oye, y bueno, y para ya no dejar, porque se me había olvidado que estábamos mencionando que también en esto con Lord Byron, pues salió una novela que probablemente inspiró a Bram Stoker, ¿no? Que fue el vampiro de Polidori. O sea, no sé si antes de Polidori había otro vampiro literario que conociéramos. Según yo, es el primero, Eso es. literario, pero sí es un texto que abreva de, digamos, la cultura popular. Pero es muy interesante pensar en la continuidad del personaje del vampiro, Sí. ¿no? Y de qué maneras el vampiro como también un ente, o sea, no solamente seductor, sino poderoso. O sea, la manera en la cual ese aspecto más vinculado a lo instintivo, a la como frontera porosa entre lo humano y lo animal, que además se come al futuro. Entonces hay una escena en Drácula que a mí me encanta, que hay una madre que viene a entregarle a su hijo a Drácula. Entonces es como una madre como en trance. Y la manera, el hecho de que el vampiro come niños, siento que es importante, ¿no? Para pensar esa figura de como el no vivo que justo se va a comer el futuro. Pensando de qué manera también esto se conecta con pues, nuestra actual crisis, digamos, cuasi apocalíptica, pues, de nuestra propia hechura. Totalmente. Creamos a nuestro propio monstruo. Exacto. Pues Marina, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Seguirá habiendo más vampiros, seguro. Gracias por sintonizar. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Que pasen una linda semana hasta entonces. Bien.